Imagina que eres tú, pero francés. Lo sé, es jodido, pero tienes 18 años y acabas de ser llamado a filas para luchar en la Primera Guerra Mundial. No sabes nada de la guerra, ni de geopolítica, ni de gloria. Sabes lo justo para disparar un fusil y obedecer órdenes. Te han dicho que luchas por tu país, una cosa que suena muy bien en los discursos. Pero lo que iba a ser un camino heroico se ve estancado y embarrado en una trinchera. El frío y sobre todo el miedo a morir te acechan día y noche. Además, un general que no te conoce y que no tiene ningún aprecio por tu vida, decide que es buena idea intentar tomar una colina plagada de enemigos. Te dicen que es posible, que es necesario, pero cuando suena el silbato y sales a campo abierto, solo ves a compañeros acribillados por las ametralladoras enemigas. Como era previsible, el ataque fracasa. Tú sobrevives, no porque seas valiente ni mejor soldado, sino por puro azar. Bienvenidos a Puro Cine. Somos Alex y Javi y hoy hablamos de Senderos de Gloria. ¡Empezamos! Pues sí, Alex, hoy hablamos de Senderos de Gloria, una película antibélica, pero que trata la guerra pues, desde un punto de vista diferente. Además, pues se emplaza en la Primera Guerra Mundial, lo cual no es común en este tipo de películas. La verdad que sí, Javi, es bastante llamativo. De hecho, recabando información, hemos visto que aproximadamente un 80% representa películas de la segunda respecto al 20% de la primera. Y bueno, pues el alto mando del ejército francés, que generalmente estaba compuesto por personas de la nobleza, ordena un ataque inviable contra una posición enemiga que es prácticamente infranqueable y estaba muy bien defendida. Como hemos dicho, el asalto fracasa y pues a esa planificación deficiente y a la falta de medios. En la película la llaman la Colina de las Hormigas, luego veremos que se basa en una historia real, pero previamente se había basado en una novela, ¿no? De los años 30, si no me equivoco, en la que efectivamente cuentan ese hecho, ¿no? El que un grupo de soldados decide tomar una colina que parecía imposible. Eso es, y Stanley Kubrick, el director de esta película, pues coge ese libro como referencia y crea pues una de sus primeras gran películas reconocidas a nivel internacional por la crítica, y de ahí pues lanzaría su meteórica carrera, que cuenta con títulos tan recordados por todos como 2001 Odisea en el espacio, Totalmente. La Naranja Mecánica, El Resplandor, entre muchísimas otras. Muchísimas películas. Como tú dices, un director seguramente de los más grandes de la historia del cine, y lo demuestra constantemente en esta película. Pero eso no sin escollos, porque tuvo problemas graves de distribución. Sabemos que habla precisamente de cómo unos generales franceses acaban atacando a su propio ejército, en parte acusándolos de cobardía. Esto representa en la película al ejército francés y por tanto dentro de Francia, que todavía tenía una postura bastante bélica, se evitó su distribución. Lo mismo ocurrió en otros países también, digamos, con una tradición bélica cercana, como era España en aquel momento, que todavía vivía Franco, que no se distribuyó hasta el año 86. Efectivamente, la película se vio pues parcialmente censurada en su día, y es que pues es una de las razones también por las que quería traerla. Estas películas bélicas que tratan más sobre la paz que sobre la propia guerra suelen ser un acierto siempre, como puede ser El Salvar al Soldado Ryan, Apocalypse Now o... Por ejemplo, Sin Novedad en el Frente, que Totalmente. también narra esta temática de la Primera Guerra Mundial. Sí, de una persona, ¿no? Un poco que va a contracorriente, ¿no? Que digamos que sobrepone sus valores a la crueldad de la guerra. Kubrick utiliza precisamente la guerra como excusa para contar cosas profundas. De hecho, en una de sus entrevistas posteriores dice lo siguiente: la guerra actúa como una especie de invernadero que fuerza la rápida gestación de actitudes y sentimientos. Las posturas se cristalizan y salen a la luz. No sé qué opinas, Javi, pero siempre las películas de guerra, digamos que nos llegan un poquito más hondo, ¿no? Que el resto, como tú has dicho, Sin Novedad en el Frente, Salvar al Soldado Ryan. Eso es. Este tipo de películas al final se utilizan como excusa para contarnos un problema ético que hay de trasfondo, y pues en esta película es igual. Al final los generales deciden pagar el pato de ese ataque fracasado sobre los propios soldados rasos, y pues deciden generar un consejo de guerra y fusilar a varios al azar como una medida ejemplificadora para castigar la supuesta cobardía del soldado medio que poco tenía que hacer en un ataque suicida. Total, existe un acto de cobardía, pero no ya de los propios soldados que hacen ese ataque a la colina, sino de los propios generales, ¿no? Que guiados un poco por esa ambición ciega de ese aparato tan burocrático que era el ejército, sobre todo en ese periodo, les lleva a cometer errores de este tipo y que nos genera pues, un debate ético muy importante. En definitiva, el conflicto central de la película no es bélico, sino ver y asistir a la injusticia de cómo pues, pagan justos por pecadores en este tipo de situaciones. Y vamos ahora con la parte más pizarrita, con la parte de análisis, donde vamos a hacernos una serie de spoilers, que bueno, lo que recomendamos habitualmente aquí es ir a la peli a verla. En este caso, si no la has visto, Puro Cine te declara pringao.
y si no, puedes disfrutar también de nuestros comentarios, ¿no? A mí en concreto, pues tenía ganas de traerla porque es una temática que me llamaba la atención y encima no he visto mucho del cine de Kubrick, entonces pues tenía ganas de traer seguramente su primer hit internacional y bueno, es cierto que el peso del tiempo es inevitable porque al final la película es del año 57. En blanco y negro. En blanco y negro, han pasado casi 60 años y entonces pues obviamente no es como ver una película bélica reciente como podría ser Apocalypse Now, que no es tan reciente, pero bueno, o Salvar al Soldado Ryan, Black Hawk derribado. Sí. El estado de la técnica obviamente no permitía unos efectos visuales y especiales tan impresionantes, pero al final no deja de ser una peli que, bueno, su principal baza es la narrativa y el conflicto ético que te presenta, que subyace, ¿no? y crudo que te tira a la cara. Entonces, pues es una peli digerible, que además dura 1 hora y media, y la maestría de Kubrick en la utilización de los planos y cómo utiliza la narrativa visual es absolutamente increíble. Increíble. Entonces, pues bueno, también comparte muchas similitudes y elementos característicos de un poco del cine de la época, que tampoco es que yo haya visto muchísimo, pero hay elementos como en 12 hombres sin piedad que se ven reflejados también en esta película, o pues El apartamento, que tienen como personajes muy bien diferenciados. Personajes muy bien diferenciados, sobre todo se centran mucho en la conversación, es algo que juega mucho sobre todo esta película en su segunda parte, una primera parte destinada un poco a explicar ese conflicto digamos en guerra, El contexto. y luego una segunda parte más centrada en ese juicio, en ese conflicto ético que hablabas, que es claramente lo que la hace especial, ¿no? Porque más allá de lo impresionante que pueda ser la primera parte, es una parte que se centra en unos efectos especiales que en los años 50 no estaban tan desarrollados. A mí me lleva a compararla con la película de Searchers, por ejemplo, que la trajimos al canal, por si queréis ver el comentario. Centauros del Desierto. Centauros del Desierto, protagonizada por John Wayne, una de sus mejores películas dentro del género del western, en la que los efectos especiales tienen mucho peso durante toda la película y para mí, yo creo que Senderos de Gloria en ese aspecto gana mucho respecto a Centauros del Desierto. Escenas memorables como la del traveling inicial, en la que te transmite lo que supuso la Primera Guerra Mundial, sobre todo del lado de las trincheras, toda la suciedad, todo lo que implicaba estar involucrado en ese conflicto, en ese tiempo. Eso es, y es que aunque la película sea en blanco y negro, la capacidad y el virtuosismo de Kubrick para plasmar las emociones y las sensaciones en los planos y las escenas es increíble. Y pues es muy típico también de estas películas que haya un villano muy reconocido, como lo es el general Miró en esta película, o el propio alto mando del ejército francés, si me apuras. Sí. Y además el protagonista se caracteriza por rezumar pues carisma y virtuosismo por todos los lados. Por un lado tenemos, como tú dices, a ese villano tan reconocible, que es un general Miró, el general un poco de ese regimiento, ¿no? Que es aquel que les obliga a tomar la colina, representado por Adolphe Menjou, el cual gana el premio Oscar al mejor actor en 1930 por The Front Page, es decir, es uno de los actores más reconocidos de la época y es ese villano tan reconocible del que hemos hablado. Luego, por otro lado, tenemos al general Dax, que es digamos que el líder de ese regimiento, que es el que empieza a poner objeciones a ese asalto a la colina y tiene una escena hablando acerca del patriotismo muy recordada, ¿no? Eso es, y que parece tener además el único que tiene unos principios de justicia más o menos asimilados. Es el que luego él representa a un abogado en la vida civil, ¿no? Entonces él le representa a aquellos que han sido elegidos aleatoriamente para morir por ese acto de cobardía. Está representado por un grandísimo Kirk Douglas, nominado 3 veces al Oscar, gana el Oscar honorífico en 1996 y bueno, y como dato, padre del famoso Michael Douglas también. Aún así, lo peor de todo es darse cuenta de que la historia está basada en hechos reales, y es que en 1915 un general del alto mando francés condenó a varios soldados rasos a morir ejecutados por no haber cumplido una serie de órdenes, y aunque fueron exonerados póstumamente en 1934, pues ya el daño estaba hecho. Sí. Dejó una huella en el ejército francés que durante la Primera Guerra Mundial realizó estas ejecuciones militares por cobardía. Como curiosidad, te digo, Javi, que no todos los países ejecutaron a militares por cobardía. Hubo países como por ejemplo Estados Unidos o Australia que no ejecutaron a ninguno de sus soldados por cobardía. De hecho, curiosamente, Estados Unidos sí que condenó a muerte a varios de sus soldados por este delito, pero no llegaron a ejecutarse en ningún momento.
mejor, digamos, que intervenir a tiempo, ¿no? No como hizo el ejército francés, que acabó arrepintiéndose, además, un montón de años después. Y un elemento clave de la película, Javi, es efectivamente esa selección aleatoria de aquellos que debían morir por un delito cometido por el pelotón. Un delito, además, presunto, un delito en el que había estado involucrado el alto mando francés y que claramente se demostró a futuro un error. Pero realmente lo que hacía el ejército francés en ese momento era únicamente replicar una práctica que ya realizaba la legión romana, la decimatio se llamaba, y era asesinar a una décima parte de la legión cuando cometía un error que se creía de su responsabilidad, ¿no? Y diremos aquí aleatoria, porque si veis la película veréis que a veces ese azar no es tan de suerte. Pero bueno, eso ya lo dejamos a vuestra interpretación si veis la película. Y es que al final el patriotismo es el último refugio de los canallas cuando se utiliza para justificar la carnicería de inocentes bajo el pretexto del honor militar. Pero ¿sabes quién no estaba nada arraigado a su patria, Alex? ¿Quién? El mismísimo Stanley Kubrick. Y es que la chica que sale al final de la película no es nada más y nada menos que la tercera y última esposa del famosísimo director. Porque la última escena, que es bastante mítica, por otro lado, porque aparece esta chica cantando una canción en alemán, a modo de devolver un poco la humanidad a esos franceses tan traumados por el transcurso de la guerra, que al principio empiezan a buchear y a gritar a esta joven chica que nada había hecho, pues empiezan a apaciguarse al escuchar su angelical Empiezan canto. varios incluso a llorar al escuchar la voz de ella, incluso que es una canción en alemán, ¿no? En el idioma de su enemigo. Eso es. La canción que interpreta es Der Treu Husar, el fiel husar, una canción popular alemana de amor referente a un husar que ama a una bella joven durante un año entero hasta que ésta muere por una enfermedad. Bueno, y a modo de curiosidad, en 2004 realizaron un homenaje a Kubrick en Londres por esta película y fue ella la que recogió el premio. Y ahora sí, a modo de conclusión definitiva para este vídeo, pues bueno, 3 cosas que nos han gustado mucho de la película. Y es que la primera de ellas es que denuncia la corrupción de esa jerarquía militar. Stanley Kubrick expone cómo los altos mandos de esa Primera Guerra Mundial sacrificaban a sus tropas por pura vanidad política y ambición personal, lejos de cualquier ideal de heroísmo. Por otro lado, la injusticia como motor narrativo, y es que la trama tiene tanto peso porque se centra en esa falsa consejo de guerra que se realiza contra los 3 soldados inocentes que son elegidos para ser llevados al matadero como meros chivos expiatorios. Efectivamente, Javi, para mí un tercer punto clave es el conflicto entre la moral y el protocolo. A través del coronel Dax, interpretado por Kirk Douglas, la película confronta la dignidad humana contra la fría burocracia castrense, consolidándose como uno de los alegatos antimilitaristas más potentes del cine. Y ahora sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido para bien. Tenía miedo de que una película tan antigua pues no me pudiera generar tanta impresión, pero pues le voy a dar un 8, un 4/5, que a mí me gusta esto de poner estrellitas. Sí, totalmente. O sea, los primeros pasos de una absoluta leyenda del cine, como es Kubrick, unos planos completamente fuera de su tiempo a nivel de efectos especiales y luego con un conflicto ético que lo demuestra en esa segunda parte de la película, que la hacen para mí bastante inolvidable. Así que yo también le pondría un 8, para mí un notable alto es lo que tiene esta película. Y ahora sí, amigos, nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Si has llegado hasta aquí, no te olvides dejarnos un like y suscribirte. Y además puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales donde también subimos muchísimo contenido. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Hasta luego, Purociners. Como el del conductor alemán.